¿Qué tal, querido pastor? ¿Cómo vamos? ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Buen día. Sí. Estaba siguiendo muy de cerca el comunicado de actrices argentinas. ¿Lo viste? ¿Qué dijo? Se acaba de publicar el comunicado de actrices argentinas. ¿De quién estuviste hablando hoy gran parte de la tarde vos? Pierri. Uno más. Con Jonathan. Mostraron fotos, su cara, su historia. Violín. El Violini. doctor Violín. No, es con I final. Ah, Violín. Es con I latina final. Con la, No me sale la última ahí, no me sale la del nunca. puntito. Violini. Y con Ok. Actrices argentinas acaba de... Bien, el Bondi, el colectivo. El colectivo, que vos tenés... No sé, mi barrio se llama Bondi. el Vos tenés colectivo muchas se llama Bondi. diferencias. Mirá lo que acaban de decir. ¿Dónde lo puedo mostrar? Estoy acá en la cámara 1. Mira, repudiamos el accionar del juez Víctor Violini Claro, muy bien. y de cualquier juez que otorgue prisión domiciliaria a acusados o sentenciados por femicidios, Espectacular. abusos, violaciones, violencia familiar o violencia de género. Comunicado de actrices argentinas hace algunos minutos Muy bien. que apunta a este hombre, ¿sí? El juez Víctor Violini. Después ellas dan obviamente una mirada en el contexto de la emergencia, el aislamiento social. Bueno, se comprende que el sistema penitenciario deba ser reformulado sanitariamente. Bueno, creo que en ese punto podemos coincidir todos, pero duros contra el juez Bien, aplaudo. Violini. Aplaudo. Digo, me parece que en este momento es importante. En un momento Jonathan te iba a contar un caso, ¿sí? De un preso liberado por delitos sexuales. Sí. Y esto es lo que están marcando las mujeres. Hay un caso, yo le conté ayer, no recuerdo el nombre y apellido del tipo. Viste que en la cárcel lo llaman violines. Sí. O violetas. A los violadores. A los violadores, sí. Es un mayor de 60 años que parece que tenía, no sé, alguna patología compatible con el coronavirus y queda en libertad. El tipo estaba preso por violar a la nieta. ¿A dónde fue? A la casa donde está la nieta. Ahí me parece que, entonces, digo, el comunicado de actrices me parece claro. Importante por eso, remarcarlo. eso yo lo aplaudo. Mirá que tengo muchas diferencias Sí, con las pero abortistas, pero bueno. Pero también hay que aplaudir al doctor Catucci, a la doctora Catucci y al doctor Righi, que firmaron en disidencia una acordada. Indudablemente aparecen jueces independientes y con coraje, con cojones, ¿no? O con ovarios, como tiene la doctora Catucci, ¿no? Que en este momento donde hay una ola de sacapresos en la República Argentina, hay jueces que son diferentes, Sí. Gracias a Dios. Sí, vos sabés que yo quiero decirte qué pienso, cuál es mi postura respecto al tema. Ahora voy a expresar algo, pero yo le apunto a los jueces. Digamos, para mí... No, acá hay... Yo sé No que es una solo... mirada y, digamos, es que no es solo los jueces. Yo le apunto directamente a los Hay jueces. jueces que no son Y independientes. te voy a contar algo, Independientes. de la política. Te voy a contar algo de la política. Bueno, pero hay jueces que no son independientes, hay jueces que tienen una mirada política muy fuerte, y acá para mí hay una bajada, hay autores intelectuales de esta barbaridad. Yo ahí diciendo, Eduardo, que viene de la política. Yo creo que los que se tienen que poner los pantalones largos y van a estar observados por la sociedad... Eso por supuesto. Son los jueces. Sí. Y te quiero decir algo también, dato de esta noche que ahora lo voy a ampliar. Existe en el Ministerio de Justicia, la ministra se llama Marcela... Federic. No, seguridad no. ¿La ministra de Justicia? Sí, Lozardo. Marcela Lozardo. Sí, yo no he tenido la posibilidad todavía de hablar con la doctora Lozardo. Un fenómeno. Me encantaría entrevistarla. ¿Te digo una cosa? Me encantaría. Te vas a encontrar con una persona que tiene una calidad humana y técnica que es, yo creo, de lo poco que tiene el gabinete de Alberto. Bueno, yo quiero serio. hacerle una pequeña crítica, Eduardo, si me permitís. Es muy pequeña, es una crítica constructiva. No han designado hasta el momento al subsecretario de Políticas Penitenciarias. Es un cargo vacante. Y ahí es donde creo que el conflicto de los presos deja al descubierto el también problema también es que en todos los lugares hay todavía lugares vacantes porque como hay un loteo dentro... La repartija, decís vos. Claro, exactamente. Dámelo vos, dame el 2, dame el 3. Y por otro lado, el jefe del Servicio Penitenciario Federal es un hombre que había sido designado por el macrismo. Sí. Que no sabe qué hacer, blanco. Blanco. No sabe qué hacer. No, pero la verdad... No sabe qué hacer. Ha manejado
el tema brillantemente, antes, no sé ahora. Respecto a Losardo, creo que se enteró de muchas situaciones prácticamente por los medios. Exactamente. Sí, eso también lo quiero destacar. Pero yo creo que la sociedad esta vez no le va a dejar pasar a los jueces absolutamente nada. No le va a dejar pasar absolutamente nada. La política tiene mucho que ver. Mucho que ver. No, sin duda. Mucho que ver. Sin duda. Acá hay autores o autoras intelectuales de esta barbaridad. Pero son autores que tienen una ideología muy marcada, a favor siempre de los delincuentes y en contra de las víctimas. Sí, yo a veces pienso que cuando la discusión, obviamente que es para darla, es enriquecedora, yo te vengo escuchando de temprano, escuché también lo que planteaba Johnny, escucho las intervenciones de Gabriel también, yo miro a los jueces, yo entiendo lo que es la más fácil. Sí, pero a mí lo que me da miedo, Eduardo, es que detrás del duelo ideológico queden escondidas algunas falencias que la clase política tiene que responder. En definitiva, ¿sabes qué? Detrás de los jueces hay política. Yo también coincido con eso. Sí. También coincido con eso. Pero creo que los jueces, estoy más cerca de la mirada que tuvo Sergio Massa cuando planteó que los jueces que sacan los presos y que no pueden explicar por qué los sacan, van a tener que responder con un juicio político. Eso por supuesto. Le salió a responder Lugones. No, eso por supuesto. Yo tengo esa mirada. Bien, respetable. Y creo que la sociedad, que está mirando permanentemente en casa, porque hay mucha gente, hay mucho consumo, se ve mucho la televisión. Bueno, no te voy a hablar a vos de los niveles de audiencia que tiene el noticiero tuyo, lo que pasa con la señal durante todo el día. Sí, totalmente. La gente está mirando a los jueces. Claro, a muchos jueces no le conoce el nombre y el apellido. Pero ahí me parece que también tenemos que poner el ojo nosotros, de poner la lupa y decir, este juez acaba de liberar a una persona que no podía liberar. Es que lo vamos a hacer. Porque si efectivamente la acordada que armó todo este quilombo, ¿puedo decir? Todo este lío, si la acordada hacía referencia a determinadas situaciones... Pero para mí esto viene de antes. Viene con Pietragala. Claro. Ahí lo de Pietragala, la ministra Losardo se enteró... ¿Viste como dicen en la cancha? Lo miró por TV. Exactamente. La miró por TV esa. Sí, claro. La miró por TV. Por eso te digo, me parece que esto tiene una seguidilla. Alagia, Slokar, Zaffaroni, Berbisky, qué sé yo, hay toda una corriente. Vamos a liberar a todos, vamos a liberar. Pero no van a poder, Cuanto más delincuentes en la calle, mejor. No van a poder liberar tan fácilmente. No? A ver, ahora vamos a ver. Liberaron 2000 y pico. 2000 y pico solamente en el sistema provincial. ¿Te parece poco? No, me parece una cifra Son 2000 y pico potenciales delincuentes otra vez. Sí. Ahora los voy a profundizar. Poniendo en riesgo a la sociedad. ¿A vos te parece poco eso? No, yo no lo pienso como poco o mucho. Lo que digo es, no creo que haya conmutación de penas, olvidémonos de eso. Si llega a haber conmutación... A ver, Eduardo, un juez que le puso la firma, y los dos hemos tenido la posibilidad... Vos hoy contaste que estudiaste con Zaffaroni, yo no estudié con... ¿No estudiaste por los manuales de Zaffaroni? No estudié con los manuales de Zaffaroni. Impresionante. No los estudié. Un gran teórico. Gran teórico de teorías que no se aplican en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. En ninguna parte. Yo lo que te digo es lindo, juez. Un mundo ideal. Un mundo lindo. El mundo del abolicionismo es un mundo ideal, eso está claro. ¿Sabes qué lindo sería? Sin policía, sin código penal, sin cárceles. Sí, en una isla. Sería lindo, y todos portándose bien, ¿eh? Sí. Pero no se da. Bueno, eso es lo que pretende, porque para... La frase más impresionante que yo le escuché a Zaffaroni es que el código penal es una expresión del autoritarismo. No comparto para nada. Bueno, no pero comparto. ese es el principio jurídico de este ser nefasto. Yo lo miro más sencillo. Es como el reglamento. ¿Qué se puede y qué no se puede? ¿No les gusta el reglamento? Yo estudié la teoría, la teoría del delito, no les gusta de la acción típica, antijurídica, culpable. Yo digo, ese caminito digamos, todos lo estudiamos en la facultad. Lo que creo es que tiene que haber obviamente un reglamento que reparta y que divida el bien y el mal, los buenos de los malos, que es cierto que a veces uno lo reduce a los buenos y los malos, que a veces no es tan reduccionista. Para esta teoría,
los malos somos todos nosotros, la sociedad argentina, y los buenos son los delincuentes. Y yo lo que digo, en esto de buenos y malos, es que si sos bueno con los malos, si sos bueno con los malos, terminás siendo malo con los buenos. Está bien. ¿Entendés? Sí, sí, claro. Y eso es lo que hacen estos tipos hoy por hoy. Son buenos con los malos. Y los malos están en la cárcel. ¿Coincidís conmigo? Y los buenos están afuera. ¿Coincidís conmigo? Y si sos bueno con los que estaban en la cárcel, terminás siendo malo con los que están afuera. ¿Coincidís, Eduardo, conmigo que esto no se interprete como una excusa para liberar, pero que las cárceles son un desastre, que el hacinamiento, la superpoblación, eso lo tiene que resolver, ¿sabes quién, Eduardo? La política. Claro, la política no lo resuelve. Si están hacinados, hagan más cárceles. Pero la política no lo resuelve. No suelten a los chorros. Mira, yo creo que hago periodismo hace 20 y pico de años. Sí. Tengo 40 más o menos. Sí. Empecé con Bernardo Neustadt, cuando tenía 16, 17 años, sirviéndole el té a Neustadt. Creo que desde esa época, año 1995, 96, que Neustadt trajo Tiempo Nuevo aquí al canal. Y no aprendiste nada, ¿no? Mira que podrías haber aprendido ahí, ¿no? Vos sabés que... No, en serio. Podrías haber aprendido. Esperá. Qué bárbaro. Escuchá, no aprendiste nada, no aprendiste algo. Qué oportunidad perdida. Me robaste una sonrisa, ¿viste? Yo me pongo serio. Qué bárbaro. ¿Lo conociste, Neustadt? Pero por supuesto. Bueno, iba a desayunar a su casa. Lo que te quiero decir es que en Martínez, ya es la última época. Me invitaba a desayunar sábado a las 7 de la mañana. Me tenía que levantar a las 5 para ir a desayunar a su casa. Sí, personaje... Pero si iba más tarde, el tipo no te recibía con las medialunas, con el tecito. Sí, claro. Muy lindo. Con una casa que daba... Al río. Una casa importante, imponente, muy linda. Sí. La conocí, hemos grabado programas ahí adentro. Yo lo que te quiero decir es que desde aquella época que se viene discutiendo el tema del hacinamiento en las cárceles, de la superpoblación, de los presos en las comisarías, ¿cuánto tiempo pasó? ¿20 años, 20 y pico de años? Siempre lo mismo. La política no lo resolvió. Entonces, yo creo que la política tiene mucho que ver en esto, por ahí desde un lugar distinto al que lo pensás vos, y yo quiero mirar a los jueces, saber quiénes son. La sociedad conoce muy pocos jueces. Claro, conocemos a Zaffaroni, porque se lo critica mucho, se conocerá algún otro juez que es un poco más mediático. ¿Qué conoce? Vos parás a la gente por la calle, ¿a quién conoce? A Ollarvide, que ya no es más juez. La gente no conoce a los jueces, no sabe quiénes son, porque entre otras cosas los jueces hablan por sus fallos. Bueno, le presentamos hoy a Violín. No, con I final, Eduardo. De La Plata creo que es. Sí, que imagínate que muy bien. Para, digamos, las actrices argentinas, que vos tenés muchas diferencias, están repudiándolo a Violín y de la misma manera que lo repudiás vos. Genial. Eso hay que, claro. Por eso hay que mirarlos con nombre y apellido, preguntarles ¿por qué liberó? ¿A quién liberó? ¿Cuáles son los motivos por los cuales, liberaron? Ahí está tu amigo. No, es el tuyo, no, amigo mío, no. Por favor. Tu amigo. Yo elijo mis amigos. Un personaje... nefasto. Bueno, lo pensé que... No. Pensé que ibas a decir eso. No. Ah, no, por eso yo... Viste que cuando una persona... Va a tener te agrego... Cada juez, esta es mi postura, cada juez. Yo sé que vos pensás que mi postura es fácil, es más fácil... Porque le sacás el culo a la jeringa. Yo creo que al revés. Yo creo porque dejás como buenos de la película a la política. No, al contrario. No. Bueno, entonces coincides conmigo que acá hay autores intelectuales de la política. Yo lo que no creo es que a un preso lo libere una ideología. Creo que a un preso lo libera una persona de carne y hueso que pone su firma y juega su reputación. Está bien. No lo libera una ideología, pero lo libera un gobierno. Que orienta, decís vos. Pero está bien, yo te escucho, yo no... Digo, a ver, no quiero que quede en esta discusión que yo estoy defendiendo a unos u otros. Son miradas. Yo creo que la política de Kicillof en la provincia de Buenos Aires es liberar 6.000 presos. Quieren el 15% de los presos. ¿Y qué ganarían con eso? ¿Qué sé yo? Liberando 6.000 presos. Para mí, poner en riesgo a toda la sociedad bonaerense. Eso sin duda. Si vos liberás a una persona, máxime si liberás a un acusado de delitos sexuales y lo mandás a la casa, que es un poco lo que está diciendo el colectivo de actrices. No liberen a personajes vinculados a violencia sexual que no tienen otro lugar donde vivir. No, ¿qué es lo que te van a decir? No, de ninguna manera, no van a salir los violadores, solamente aquellos con delitos menores. Definime delito menor. Bueno, aquel que robó a mano armada. Ah, ¿y eso te parece menor? No me parece menor.
No me parece. Ahí está el intendente de San Miguel denunciando que en su distrito liberaron violadores. Por eso digo, para mí, la postura que yo tengo, Eduardo, no es sacarle el culo a la jeringa, sino es caso por caso. Hay que ir a buscar caso por caso y ver efectivamente, por supuesto que cuando vos ves la foto general, las cifras que daba hoy Gabriel, te dan que la cifra es alta. O sea, que hay muchas liberaciones. Sí. Entonces, cada juez va a tener que dar una explicación de por qué libera a cada preso. Sí, señor. La política se tendrá que hacer cargo de las deficiencias que tiene el servicio penitenciario. La política se va a tener que hacer cargo si es que efectivamente el Poder Ejecutivo está influenciando en el Poder Judicial y orientando como vos crees que sucede. Y yo te lo respeto y te lo escucho. ¿Sí? También se va a tener que hacer cargo. Pero ¿sabes dónde se hace cargo la política, Eduardo, para mí? En los votos. Si la sociedad percibe que hay un sector de la política que está orientando a los jueces a hacer determinadas cosas en contra de algo que todavía no hablamos, son las víctimas. Las víctimas, que tienen que estar sentadas acá con nosotros, charlando, discutiendo esto. Sin duda. Porque en definitiva, no hay delincuentes si no hay una víctima. Mira, para mí, además siempre lo dije, la inseguridad y el delito no es ni de izquierda ni de derecha. Ahí es donde coincidimos. Es delito, punto. Totalmente. Ahí es donde coincidimos. Bueno, pero por eso, te digo, no, eso no tiene que ver con la ideología. ¿Entendés? La inseguridad no es ni de izquierda ni de derecha. Una violación es una violación. No es ni de izquierda ni de derecha. Totalmente. El tema es que si vos tenés un sistema político y un gobierno de la provincia de Buenos Aires y parte del gobierno de la nación que quiere a los presos libres, entonces ahí tenés un problema. Tenés un problema. Sí, yo la pienso exactamente igual. Hay que agarrar el Código Penal, que esto lo estudiamos en Penal 2, Penal Parte General y Penal 2, son 300 y pico. Penal 1 y Penal 2. Penal 1 y Penal 2. Yo lo estudié como parte general y parte los delitos. Código Penal, lo agarrás, lo abrís, es sencillísimo. Sencillísimo, te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y te dice de lo que no puedes hacer, que técnicamente nosotros lo entendemos como una conducta tipificada por el código. El código te dice que si haces eso, ¿sí? Al que matar y al que... hay una escala penal. Vos viste en todos los delitos, ¿no? Será reprimido. Totalmente. Pero la palabra represión, viste, es autoritarismo, es una... No, será reprimido. Es el Código Penal. Bueno. Lo que dice el Código Penal. Eduardo, me encantó la discusión, ¿eh? Horas. Yo también. Y la profundizaría y la podemos seguir, lógicamente. Pero te quería, digamos, decir que pienso, algo voy a contar en la editorial y vamos a dar información. Ahí Spillman tiene muchos datos del sistema penitenciario federal. Ok. Si yo me voy a detener un minutito... También ya liberaron a varios, ¿eh? Sí. Como 600 ¿Cuántos tenés liberados? 21% de 1.269, Eduardo. 21% liberados. Impresionante. Vamos, vamos. Abramos todas las cárceles, vamos. No te vayas enojado, Eduardo. Vamos con la joda. Como decían los padres, no hay que irse a dormir enojados. Chao, Eduardo, gracias. Polémica por la liberación de los presos. Ya les anticipamos y les contamos algunos detalles. Tenemos un programa con muchísima información. Si me esperan un minutito que me dejé acá esto, que sin esto no puedo avanzar. La polémica que veníamos recién discutiendo, le agradezco a Eduardo que se quedó un ratito, viene un noticiero largo. La polémica por la posibilidad de esta liberación masiva de presos, que comenzó como siempre y como comienza todo desde hace un tiempo en la Argentina, siendo un tema netamente ideológico. Pero yo quiero plantearme esto que hablábamos recién con Eduardo, con datos, con información. Yo creo que enriquece mucho poder discutir, poder plantear ideas, sobre todo en un momento donde hay muchísima demanda de quien está del otro lado, mucha demanda tuya. Estás con los ojos muy abiertos, con los oídos muy abiertos. Quiero proponer el desafío de que nos preguntemos esta noche aquí en 4 días si es factible abordar este tema saliendo del duelo ideológico. De ese duelo ideológico garantismo versus antigarantismo. ¿Será posible discutirlo desde otro lugar? ¿Será posible salir de ese duelo ideológico para poder entender que es un tema que abarca mucho más que lo ideológico? Si salimos de ese duelo, de esa grieta, posiblemente nos permita entender que realmente lo que está pasando nos está pasando a todos y que seguramente tiene un abordaje mucho más complejo que lo ideológico. Salir de ese duelo ideológico quizás nos permita advertir que hay falencias políticas de este gobierno también,
que quedan al descubierto en esta crisis, que también es una crisis penitenciaria. ¿Quién libera a un preso? Pregúntate esto. ¿Quién libera a un preso? ¿Una corriente ideológica? ¿Quién decide cuándo termina de cumplirse la condena de un asesino, de un violador, de un ladrón, de un estafador, de un corrupto? Sí, podría seguir nombrando todos los delitos. ¿Quién? ¿La política? ¿La política decide? ¿O deciden los jueces que integran uno de los poderes de la República, que es el Poder Judicial? Salir de ese duelo ideológico quizás nos permita saber que hay responsables con nombre y con apellido, de carne y hueso, que para liberar a un preso tendrán que poner su cara, su firma y arriesgar seguramente su reputación sin darle la espalda a las víctimas de los delitos que cometieron esos delincuentes. No le saco el culo a la jeringa, ¿eh? Pero no creo que la discusión sea solamente ideológica. La discusión es política y sin duda es jurídica. Miren, hoy a 5 días del motín de Devoto, ese motín que transmitimos en cadena, donde se veían a los presos destruir los techos de la cárcel donde ellos mismos viven, podemos afirmar que el tema se convirtió sin duda en un tema de grieta política. Repito, hay falencias claras del sistema político para abordar un tema muy sensible. Solo pongo un ejemplo, y lo contaba recién y lo repito. En medio de los motines, la ministra de Justicia, la doctora Marcela Lozardo, de quien tengo las mejores referencias y a quien nos encantaría poder entrevistar en algún momento, todavía no designó al subsecretario de Asuntos Penitenciarios. Cargo vacante, cargo clave en el manejo de las cárceles. Repito, un cargo vacante en medio de este desastre. ¿No hay fallas políticas ahí? ¿Es solamente lo ideológico? Puedo poner otro ejemplo. El actual titular del Servicio Penitenciario Federal, recién lo mencionábamos con Eduardo, es un funcionario que viene de la gestión anterior, de la gestión de Macri, que este gobierno heredó y que por obvias razones no tiene ningún tipo de respaldo político. Por eso vuelvo a preguntarte, te invito a que pensemos juntos esta noche. Tenemos mucha información, ya les vamos a contar dato por dato que tenemos. El de las cárceles. ¿Es un tema ideológico o es un tema jurídico? O si se quiere es un tema político. Datos políticos. Hoy la UCR manifestó su rechazo a la liberación de presos y le pidió al presidente Fernández que no permita una nueva pandemia o epidemia de delitos. Jugó con la palabra con la que permanentemente todos estamos hablando, que no permite una epidemia de delitos. Lo hizo el radicalismo tras una reunión virtual de la Mesa Nacional del partido, donde se argumentó que las liberaciones de los detenidos vulnerarían los derechos de las víctimas, no tengo dudas, y que constituirían un riesgo para la seguridad ciudadana, debido a la incapacidad de la justicia y del sistema penitenciario de controlar las prisiones domiciliarias. El Estado no está preparado para controlar a los presos que van a salir. Alguien podría decirme que es lógico que la Unión Cívica Radical opine esto, porque la Unión Cívica Radical, creo yo, Ezequiel, sigue siendo parte de la alianza opositora. Claro, parte del Frente Cambiemos todavía, juntos por el cambio, ¿no? Sin embargo, desde el propio kirchnerismo hay sectores que tampoco están de acuerdo con lo que está pasando. Sectores muy duros con lo que está sucediendo. Sergio Berni, por ejemplo, ministro de Seguridad de Axel Kicillof, que ayer se expresó en Animales Sueltos en América TV y dijo, si fuera por mí, no sale ningún preso. Escúchenlo. Por suerte para los presos no depende de mi opinión, porque usted ya sabe cuál sería mi opinión. No sale ninguno. Más allá de que no hay pulseras, no hay una estructura, vos no tenés, no sé cuántas pulseras hay en la provincia de Buenos Aires. No hay cantidad suficiente para todos los que creen liberar. No, yo no digo una interna. Hay una cuestión obvia, los organismos de derechos humanos quieren que los presos estén afuera. Los organismos de derechos humanos, quieren que los presos estén afuera. Si fuera por mí no sale ningún preso. Dijo Sergio Berni, que integra el gobierno de Axel Kicillof, como lo integra Julio Alac, ministro Ezequiel de Justicia de la provincia. Ministro de Justicia, quien tiene a cargo el Servicio Penitenciario Bonaerense. Que piensa todo lo contrario a Berni.
¿Es ideológico el problema? ¿Es político? Quiero que lo pensemos juntos esta noche. De eso se trata. También Sergio Massa se expresó y apuntó a los jueces. Dijo el presidente de la Cámara de Diputados: a los jueces que no cumplan con la ley de la víctima, le iniciaremos juicio político. ¿La querés volver a escuchar la frase? Poné la placa. A los jueces que no cumplan con la ley de las víctimas, le iniciaremos un juicio político. Palabras del titular de la Cámara Baja. El propio presidente, Alberto Fernández, se vio obligado a hablar del tema. ¿Qué dijo el presidente? Compartámoslo. ¿Qué dijo sobre la polémica de las cárceles? Compartámoslo. La cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa, donde el contagio y la contaminación puede darse con muchísima facilidad. Hay también gente que tiene factores de riesgo para contraer la enfermedad. Hay diabéticos, hay gente con HIV, hay gente de más de 65 años. La cárcel es un lugar de concentración humana, muy riesgosa, dijo el presidente, donde el contacto y la contaminación puede darse con muchísima facilidad. ¿Eso hace pensar que el presidente está invitando a que se abran las cárceles y sacan todos los presos corriendo? Miren, si el presidente quisiera, no podría, porque yo insisto que el problema es jurídico, es de los jueces. ¿Va a haber salidas masivas de presos? Porque a veces aparecen esas imágenes, esas metáforas, puertas de las cárceles que se abren y 3.000, 4.000, 5.000, 7.000, ponle el número que quieras de presos que salen corriendo. Eso no va a suceder. Pero tenemos que reconocer que hay una crisis penitenciaria que ya no es tanto ideológica, es real. Las cárceles son un desastre. ¿Por eso hay que liberar a los presos? No, no hay que liberarlos. Vamos a ver qué pasa en el ámbito de las cárceles bonaerenses. Datos concretos. Desde que comenzó la pandemia, ¿hubo liberaciones? Sí. 2.267 presos, lo contó Gabriel Iesi. Hace algunos minutos fueron liberados, se fueron a sus casas. ¿Cómo se fueron a sus casas? Te lo quiero explicar y contar bien. Con una morigeración domiciliaria. De los 2.200, 647 son presos considerados en situación de riesgo. Personas, mujeres embarazadas, de más de 65 años o con algún tipo de patología. De los 2.267 presos, el criterio utilizado por los jueces, a esos que hay que mirar bien de cerca, a ver qué están haciendo, fue el siguiente. En algunos casos había agotamiento de la pena. Estaban esperando en salir en libertad. Se agotaba la pena. En otros casos, los presos ya estaban en condiciones de pedir libertades condicionales. No existen de ahora las libertades condicionales. Existen de hace tiempo. Hay varios casos donde los jueces otorgaron prisiones domiciliarias con tobillera. Capítulo aparte. No les alcanzan las tobilleras en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántas tobilleras crees que hay en la provincia de Buenos Aires? ¿Tenés un número, Ezequiel? 400, 500, 1000, ¿cuántos puede haber? 2.000 tobilleras hay en la provincia de Buenos Aires. Nada. 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 No llega al 10%, menos Nada. del 10%. No llega al 10% de la población carcelaria. Son pocas. No alcanza. Ni que hablar de que una tobillera no es que la ponés y te olvidás, sino que la ponés y la tenés que controlar. En algunos otros casos, los jueces aplicaron una morigeración de la prisión ya sin tobillera. Se le dio al delincuente, solamente el delincuente de bajísimo riesgo, la libertad con garantía de un familiar. Alguno dirá, ¿y qué familiar no va a garantizar que su familiar vuelva a su casa y salga de una cárcel? No existe la idea de conmutar penas. No existe. Sáquenselo de la cabeza. Sería un escándalo de proporciones que alguien conmute una pena porque hay una pandemia. No existe. No es verdad. No va a suceder. Nadie se atrevería tanto. Tampoco creo que exista la liberación masiva de delincuentes. Los jueces deberán ponerse los pantalones largos. Y aquel que comete un error tiene que saber que la sociedad lo va a estar mirando. Los jueces tienen que ponerse los pantalones largos
y no pueden liberar presos porque sí. Una sociedad entera, nosotros, ustedes que están del otro lado, van a estar mirando, caso por caso, lo que haga cada juez, la firma que le ponga cada juez. El tema no solamente es ideológico. La política tiene que dar respuesta a esto y es el momento que no solamente los jueces se pongan los pantalones largos, sino que la política no contribuya a la confusión que se genera sobre un tema tan complejo. Bienvenidos a 4 días, hay más datos de cárceles. Ezequiel Spillman, vamos. Y nos metemos, Facundo, con datos del Servicio Penitenciario Federal, datos que tiene el Ministerio de Justicia. Pues sabés que cuando arranca todo el tema del coronavirus, comienza a aplicarse un protocolo del Ministerio de Justicia y del Servicio Penitenciario Federal con la población de riesgo. Estos 1.279 pedidos de liberación tienen que ver con personas que están en riesgo con el coronavirus. Mayores de 65 años, embarazadas, pacientes que tienen enfermedades pulmonares, pacientes diabéticos, insulinodependientes. De ellos ya se liberó el 21%, un poco más de 250 personas que estaban en riesgo ya fueron liberados por el Servicio Penitenciario Federal. A ver, insuficiencia renal crónica, inmunosuprimidos, o sea, presos que tienen HIV, hepatitis B, hepatitis C. Oncológicos en tratamiento, que tiene que estar certificado de que estén con estas patologías, Ezequiel. Por supuesto, muchos de hecho son controlados en el hospital que tiene el servicio penitenciario para este tratamiento específico. Yo contaba a Ezequiel recién y lo hablaba con Eduardo, lo quiero compartir con vos, no sé hace cuánto haces periodismo, sos mucho más joven que yo, vos. Soy un poquito más joven, pero aunque no parezca. Poco más de 15 años, aunque no 17 parezca. años. La realidad es que hace años que hablamos de los presos en las comisarías, sí, claro. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Eso es un desastre que alguien lo tiene que solucionar. Sí, sí. Sí, fíjate los datos en comisarías de la provincia de Buenos Aires que debieran de servir solamente para cuestiones de tránsito. ¿Qué pasa ahí? Fíjate estos datos, Facundo. 4.000 detenidos en comisarías, no en el servicio penitenciario bonaerense. 1.300 camas, 1.300 lugares donde pueden dormir, 200% la superpoblación promedio. Hoy me contaban que uno de los temas que se generó es que en los 4 años anteriores, cuando Vidal era gobernadora, Facundo, subió la cantidad de presos más de un 30% y no tenían dónde ponerlos porque la superpoblación carcelaria venía de muchísimos años atrás, con lo cual muchos terminan estando en cárceles de manera preventiva, ¿no? Y todo un cúmulo de irregularidades, lo que es tenerlos en una comisaría de la provincia de Buenos Aires, no poderlos llevar a su lugar de reclusión y por supuesto se genera esto, ¿no? Claro. Una superpoblación en las comisarías. Ezequiel, hace años que se habla del tema de las comisarías que nadie está abordando, que son pequeños. Digo, en comisaría vos tenés 15, 20, 30 presos en una celda para 4 personas, ¿sí? Que nadie le da una solución, que muchas veces hay un sistema armado muy orquestado de corrupción, que el preso y el abogado buscan quedarse en las comisarías para buscar mayor cercanía con sus familiares, para no irse a un penal y estar con la población común, y nadie está hablando de eso. Bombas latentes, comisarías de la provincia de Buenos Aires, en el momento en que vos necesitas a los policías trabajando en el control estricto del cumplimiento de la cuarentena, tener las comisarías así. Dame de vuelta el dato, por favor. Esto es tremendo los datos, los números, ¿no? De lo que tiene que ver con sobrepoblación. 1.300 camas para comisarías que, insistimos, es lugar de tránsito. Se supone que si ya están en condiciones de ir a la cárcel, no pueden estar en una comisaría. 4.000 detenidos, 1.300 camas, 200%. 200%, Ezequiel, de superpoblación promedio en todo el año 2019, los últimos datos registrados. ¿Qué son los camastros? A ver si la gente lo puede entender. Son los lugares camas donde... precarias, para hacerlo. Cuchetas de madera generalmente, o con colchones de no la mejor calidad, donde pueden descansar los reclusos, ¿no? Déjame que te aporte un dato. Dale. Que recién me cuentan y es de hace un ratito. Hoy hubo funcionarios del Ministerio de Salud en la cárcel de Devoto, Facundo, para intentar ver cómo ponen una carpa para empezar a testear a aquellos presos de la cárcel de Devoto que presenten síntomas de coronavirus. Esperá, repetilo, parate en el dato, porque también hay soluciones intermedias. Entre la mirada de él, van a abrir las puertas de las cárceles para liberar, digamos, a todos los presos. Y la mirada contrapuesta, hay soluciones intermedias. Hay un grupo de fiscales diciendo, ¿por qué no van a trabajar a las cárceles? Y en vez de liberar a todos los presos, van a controlar, sacando obviamente la población de riesgo, mayores de 65, ya lo mencionamos recién, ¿no? Patologías determinadas, mujeres embarazadas, sacando eso. ¿Por qué no van a las cárceles a ver qué es lo que está sucediendo?
¿Y qué fueron a hacer? Contalo porque me parece que el dato es muy importante. Hoy fue un grupo de funcionarios del Ministerio de Salud, acompañados de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal, fueron a mirar un poco las instalaciones para ver dónde instalan una suerte de carpa en la cual se va a poder testear a los internos que presenten síntomas de coronavirus, para que no se despliegue justamente en este contexto en el cual hubo un motín, se pudo llegar a una mesa de diálogo. Están intentando instalar, seguramente entre mañana y pasado, allí en Devoto, funcionarios del Ministerio de Salud con el Servicio Penitenciario Federal, poder tener un control desde adentro para testear a aquellos internos que presenten algún síntoma, fiebre alta, falta de olfato, dolor de garganta, los síntomas típicos, característicos del coronavirus. Se hace el testeo, Ezequiel, y una vez que entra algún interno en fase de interno sospechoso, se aplica obviamente rápidamente una decisión respecto a ese preso, ¿no? Exactamente, fue uno de los pedidos. Lo que no significa liberarlo, ¿no? No, no significa liberarlo, significa que lo estás testeando para que no contagie al resto de la población, que fue una de las causas, lo pongo entre comillas, por las cuales comenzó el motín, el violento motín que vimos la semana pasada. Me cuentan que también, Facundo, en todos los servicios penitenciarios del mundo está pasando que se contagian los presos, aparece 1 o 2 con coronavirus y contagian masivamente, con lo cual se trajo un protocolo justamente al exterior para intentar aplicarlo acá en Argentina con las condiciones precarias del caso, para que justamente no haya un contagio masivo, y por eso la reunión que hubo hoy con funcionarios del Ministerio de Salud. Déjame repasar algunos datos fundamentales en esta noche de 4 días con mucha información. Le apostamos a eso, a la información, a poder contarles todos los datos que tenemos de lo que está sucediendo. En minutos quiero detenerme sobre una voz, ¿sí?, que se viralizó, la voz de una legisladora, ¿sí? Ya les voy a contar de qué se trata la historia, porque me parece que en medio de todo lo que estamos viviendo hay que escuchar para de alguna manera poder discernir qué creer y qué no creer, qué entender y qué no entender, cómo simplificar y cómo profundizar. De eso se trata, me parece que el esfuerzo hay que hacerlo, el desafío de tratar de profundizar y no simplificar. En minutos te voy a presentar un testimonio que te va a sorprender. Perfiles de excarcelados tienen que ser personas de más de 65 años, o embarazadas, o portadores de EPOC, una enfermedad respiratoria, diabéticos insulino requirientes, o aquellos que tengan insuficiencia cardíaca, que yo creo, Ezequiel, en el universo de los detenidos debe ser un porcentaje menor. Es un porcentaje menor. A ver, del total de los 1.200, casi 70 relevados en Devoto, ya se fueron 20, o sea, el 20% ya se fueron justamente por estas razones. Sí, a ver, menor, Facu, más del 10% son, ¿no? Más del 10% total. Y ahora aclaramos que también seguramente va a haber un tratamiento especial sobre aquellos que tengan esta patología, pero sean delincuentes peligrosos. No los van a dejar ir a la casa a un delincuente peligroso, insuficiencia renal crónica, inmunosuprimidos con HIV, hepatitis B y C, que estén en tratamiento, oncológicos en tratamiento, bajo corticoterapia, en tratamiento quimioterápico, con enfermedades autoinmunes. En este caso es el perfil, ¿sí?, que va a evaluar, que tienen que evaluar los jueces para poder decidir efectivamente si se van a liberar, ¿sí?, o no a los presos. Quiero parar un minuto acá, quiero mostrarles datos de lo que está pasando con la pandemia en 2 de los sectores o 2 de los lugares más problemáticos, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Cada día que actualizamos información con el parte que nos envía el Ministerio de Salud, nos damos cuenta que hay muchas provincias que dan 0 casos. Hoy ya podemos decir, no sé si podemos mostrar la evolución de lo que pasó en las últimas semanas. Me quiero ir a la pantalla un minuto para mostrarles esto, que me parece muy importante. Y ya está en línea el doctor Omar Sued, a quien voy a saludar. Doctor Sued, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Facundo Pastor lo saluda. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? Por suerte, muy bien, bueno, sí. Gracias por esperarnos. Muestro esto y lo analizamos. Esto muestra que la curva, ¿sí?, en la última semana, sobre todo en la semana que da el corte del 19 al 25, muestra que un gran porcentaje de casos, se concentran en provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Es muy fácil. Entrale a la imagen, prestale atención, porque lo vas a entender de manera muy fácil. La curva que vos ves en rojo es la curva que totaliza los casos en todo el país. En la semana del 19 al 25 se dieron 941 casos. Esta es la cifra. Ahora, de esos 941 casos, ¿cuántos pertenecen a las provincias? ¿Cuántos pertenecen a la capital federal? ¿Cuántos pertenecen a la provincia de Buenos Aires? Acá tenés.
450 pertenecen a la capital federal y 280 pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Quiere decir, haciendo una cuenta fácil, más de 700 de los 941 casos están en el ámbito metropolitano. 6 de cada 10 en la última semana se concentró en la capital federal y en el Gran Buenos Aires. ¿Es así, doctor Sued? ¿Es lo que están analizando? Sí, eso es uno de los temas que estuvimos discutiendo, justamente lo importante que es mirar que Argentina no tiene una sola epidemia, sino que hay muchas microepidemias o diferentes focos, digamos, en el país, y que los focos más grandes, los dos focos más grandes, están en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, en algunas áreas del conurbano bonaerense. Entonces, por eso es importantísimo trabajar como se está trabajando, digamos, a través del Ministerio de Nación, en conjunto con provincia y con ciudad, porque el enfoque tiene que ser así, integrado, porque es la zona más caliente en el país. Claro. Doctor, y esto que ustedes llaman la investigación epidemiológica, que nosotros obviamente tocamos de oído, aprendemos de ustedes, ¿tiene alguna explicación de por qué se da en Capital y en el Gran Buenos Aires? ¿Tiene que ver con una cuestión de cantidad de población o hay algún otro fenómeno que observar? No solamente es por cantidad de población, son distritos que han recibido muchísimo influjo de gente del exterior al inicio de la epidemia. La gran mayoría de los viajantes, digamos, de los turistas los argentinos volvieron a Buenos Aires, y después cuando se cerró la frontera, todos los que tenían que volver a Argentina volvieron a través de Seiza y muy pocos puertos o aeropuertos, perdón. Conurbano bonaerense también empezó casualmente por los distritos de zona norte, que son los que clásicamente tuvieron más turismo en el exterior, y después empezó a filtrar un poco la circulación local, digamos. Algunas de estas personas no se identificaron a tiempo o fueron asintomáticas y deben haber infectado a otras personas, por lo cual se produjo estos brotes de circulación local. Y en ciudades grandes, con tanta gente, es mucho más difícil identificarlos, es mucho más difícil poner medidas, digamos, de seguimiento de todos los contactos y de asegurar que las personas en su casa estén en aislamiento. Digamos, eso lo vimos al inicio, antes cuando no había cuarentena. Lo suma Spillman con una pregunta, dale. ¿Cómo le va, doctor Sued? Le quiero consultar algo que ella debe estar cansado de responder, pero no deja de inquietarme, que es el tema de el pico de la curva, aunque no sea quizá... Claro, aunque no sea un pico, debe estar cansado de contestarlo, lo entiendo, pero me van corriendo la montaña, doctor. ¿Cuándo va a venir el pico? Primero era mitad de abril, luego fines de abril, luego mayo. En la ciudad ahora se habla de la primera semana de junio. Se lo consulto también porque yo entiendo que es dinámico, ¿no? El tema, lo entiendo, pero también en algún momento la gente dice, bueno, que venga el pico, así empieza a bajar de una vez por todas, ¿no? No, es que hay que entender por qué no viene el pico. Digamos, y uno tiene que tener claro que no se produce el pico porque justamente estamos bloqueando la transmisión. En eso ha sido muy efectiva la cuarentena. Le agradecemos a todos los argentinos todo el esfuerzo que están haciendo, porque al hecho de que no venga no es que el pico es la cura mágica para esta enfermedad, digamos, porque si uno deja que venga el pico y después pase, puede caer en el error que tuvo Suecia y que tuvo Inglaterra, de pensar que iban a poder mantener el pico tranquilo, que iban a poder inmunizar la población. Hoy Suecia tiene 20.000 casos con un 10% de mortalidad, 2.000 muertos. Inglaterra, 40.000 con 20.000 muertos, digamos, no tengo ahora en la cabeza, pero 20.000 muertos en Inglaterra. Así que debe tener como 200.000 casos, más o menos. O sea que realmente se les fue de las manos. Es imposible controlarlo bien si uno deja la transmisión libre en este virus, porque tiene muchísima transmisión. Entonces es imposible proteger a la gente grande cuando uno deja correr. Y por eso el pico no viene, porque hemos continuado con la cuarentena, y mientras tengamos cuarentena, o aunque no haya cuarentena completa, continuemos con el aislamiento físico, la gente siga manteniéndose muy separada de otras personas, mientras no haya mucha transmisión, la curva va a seguir siendo chata. Claro. Esperemos que se quede ahí y que nunca tengamos que hablar de un pico. Doctor Sued, muchas gracias por habernos regalado unos minutos en este cierre de su día, que también será largo. Gracias. Muchísimas gracias a vos, y bueno, hay que seguir esforzándose un poquito, aunque el resto del país, en otros distritos donde no están tan rojos, ya el decreto autoriza alguna relajación de alguna de las medidas, digamos, excepciones para la cuarentena, que van a permitir oxigenar un poco más el interior. Muchísimas gracias. Doctor, gracias. Hablábamos con el doctor Sued de lo que pasa
en el conurbano bonaerense y en la capital federal. Repito el dato, quiero volver a marcarte esa curva que me parece que empieza a mostrar un camino posiblemente para adelante. Está Mayra Mendoza con nosotros y si hablamos del conurbano hablamos de los intendentes. Intendenta de Quilmes. Mayra, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias. ¿Seguís en tu despacho todavía hasta ahora? ¿Sigue trabajando? Sí, me quedé porque volvimos hace no muchas horas de una reunión en San Vicente y bueno, seguimos acá en la Muni, ya después nos vamos. Bueno, mira, te quiero mostrar, seguramente estabas escuchando lo que hablábamos con el doctor Omar Sued, pero quiero volver un minutito sobre esta curva que se da, que es un análisis epidemiológico de lo que pasa en el país, en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires semana por semana, que muestra que, digamos, pareciera estar concentrada la pandemia, por lo menos en el territorio argentino, en el conurbano y en la ciudad. ¿Cómo estás vos en Quilmes? ¿Cómo está el sur del conurbano bonaerense? Bueno, la verdad que lo que está sucediendo es que comenzamos a tener transmisión comunitaria en este distrito, particularmente en Quilmes, y bueno, en los distintos barrios, ¿no?, del distrito. Y lamentablemente la curva se ha incrementado. Hemos tenido una duplicación de los casos en la última semana. Claro. Así que por eso nosotros seguimos pidiendo que a todos los vecinos que extremen las medidas, que se sigan cuidando, que por favor no se relajen, que quizás el uso del tapabocas, tapanariz, haya sido algo que lo hayan entendido como, bueno, casi ya está. No, la verdad que es una medida más preventiva que tenemos que sumar, pero que tenemos que continuar con el aislamiento, tenemos que mantener, quedarnos en casa, salvo que sea extremadamente necesario salir, o seas trabajador o trabajadora de un área esencial, no tenés que salir de tu casa. En Quilmes, porque es un distrito de 700.000 habitantes, no están permitidas las salidas de 1 hora, así que no se puede transitar, no se puede circular. Nosotros desde el municipio estamos haciendo todo lo posible, pero también necesitamos que los vecinos y las vecinas sean responsables. Por eso pedimos que extremen medidas, porque aparte hemos tenido los últimos casos de contagio que se han dado, que han duplicado los casos la última semana, que han incrementado la curva, tienen que ver por no haber tenido cuidados básicos. Y la semana pasada estuvieron compartiendo un mate. Cuando uno hace el nexo epidemiológico de los contactos estrechos, de las personas que tienen confirmado coronavirus, y va preguntando qué hiciste tal día, con quién estuviste, dónde, de qué manera, y vas encontrando quiénes deben estar aislados y deben hacer la cuarentena, encontrás situaciones que no son las del cuidado que necesitamos que hagan. Entonces, no debemos compartir bebidas, no debemos compartir mate, tenemos que mantener el aislamiento. Hay muchas situaciones que todavía pareciese que no son tenidas en cuenta y no hay plena conciencia. Mayra, Sí. ¿Cómo vivís esta suerte de intento de discutir si este duelo que muchas veces se plantea desde algunos sectores de salud o economía o economía y salud? ¿Cómo vivís eso? Porque me imagino que también deberás darle respuesta a un montón de comerciantes de Quilmes que están desesperados y que están pidiendo por favor que en algún momento o se solucione o que el Estado los asista, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el Estado está dando respuesta. Pasamos de tener una situación de un Estado que quería retirarse, ¿no?, de la idea de un Estado mínimo, esta era la idea que planteaba el gobierno anterior, y con medidas económicas neoliberales como las que sabemos que aplicaron y con consecuencias nocivas, muy perjudiciales para los comerciantes, para las pymes. Entonces venimos de una crisis económica prepandémica y la situación actual realmente es agobiante. Nosotros desde el municipio intentamos buscar formas creativas que puedan ayudar a ese comerciante a que al menos pueda sostener el alquiler, a que pueda sostener el pago de los servicios y por supuesto que no haya mayor desempleo del que ya nos encontramos hace poco más de 4 meses que estamos gobernando y un distrito como Quilmes tiene más del 15% de desocupación, casi el 50% de sus habitantes bajo la línea de pobreza. Espera, Mayra, porque das datos que me quiero parar. 15% de desocupación tenés en Quilmes. Sí, claro, una
digamos, lo que ya sabíamos que nos íbamos a encontrar en la ciudad y en el conurbano. Es algo que lo evidenciamos al momento de ver las familias que piden asistencia, hoy más que nunca, familias de clase media que están pidiendo asistencia alimentaria. En este sentido, lo que implementó la provincia de Buenos Aires, que fue aumentar el cupo del programa alimentario escolar, ha servido muchísimo. Esto ayudó que muchas familias que a lo mejor no estaban acostumbradas a acercarse al desarrollo social del municipio, hoy puedan tener también la posibilidad de un complemento con un módulo alimentario que lo estamos distribuyendo en todas las escuelas públicas del distrito, ¿sí? Así que sí, la verdad que venimos de una situación económica muy complicada, de porcentajes de indigencia, de pobreza, de desocupación altísimos, y esto ha agravado mucho. Se suma Ezequiel. Lo suma Ezequiel Spillman, te hace una pregunta a Mayra y yo tengo una o dos finales. Intendenta, ¿cómo le va? Le quería consultar sobre el tema del aislamiento comunitario, teniendo tantos asentamientos en Quilmes, ¿cómo estaba funcionando ahí? Sé que a algunos intendentes les costó un poco más, otros encontraron algunos canales, porque obviamente si llega el coronavirus, como pasó acá en la ciudad, en la Villa 31, o pasó en algunos otros lugares también, se complica muchísimo luego contenerlo, ¿no? Sí. Sí, y ya está sucediendo, como decía al inicio, ya tenemos transmisión comunitaria, y la realidad es que hay una cuestión casi natural en los barrios, que la gente se cuida, ¿no? Se cuida bastante, son solidarios, y nosotros promovemos eso, promovemos que tengan información de qué hacer si encuentran una situación de un caso confirmado de coronavirus en el barrio. Y por supuesto, de ninguna manera puede ser discriminar a esa persona o a esa familia, todo lo contrario, hay que saber cómo manejarse para estar prevenidos y evitar nuevos contagios, y también para ser solidarios, para ayudar a esas familias. Así que ese trabajo de prevención comunitaria nosotros lo venimos trabajando, hemos lanzado un programa, una línea de trabajo municipal con las organizaciones sociales, con iglesias de distintos cultos, con todas las organizaciones barriales, comunitarias, que primero comenzó siendo puntos solidarios en todo el distrito para abastecer de alimentos, y luego pasa a ser un programa de prevención comunitaria, como decía, que vincula el territorio y la salud, y brindamos información a las familias para que sepan cómo cuidarse. No podemos caer en la discriminación, tenemos que ser solidarios y cuidarnos entre todos. Claro. Mayra, en los últimos días, en las últimas horas, ¿hablaste con la expresidenta Cristina Kirchner? Hemos estado en contacto, sí. Cristina está siempre preocupada y queriendo saber cómo están los vecinos, las vecinas, los habitantes de la provincia de Quilmes. ¿Qué te expresó de esto que el mundo está viviendo, que la Argentina está viviendo? Si nos querés contar, si podés. Cristina generalmente pregunta cómo están, qué sienten, qué dicen los vecinos. Es siempre esa preocupación que tiene, naturalmente, porque quieres saber y poder aportar para pensar cómo hacemos para salir de este momento tan difícil que estamos atravesando. Claro, y con la relación de Axel Kicillof con los intendentes, me parece que es otro tema importante. Ustedes están reclamando, todos los intendentes, los que son más cercanos al gobernador, los que son de la oposición, están reclamando prácticamente una ayuda para poder pagar los sueldos municipales. Sí, más allá creo que hay que quitarle, no es un reclamo, estamos trabajando en conjunto, nación, provincia, los municipios, tenemos habitualmente, cotidianamente reuniones, tanto con el gobernador como con funcionarios nacionales. Bueno, hemos tenido reuniones con el presidente, videoconferencias, y lo que planteamos es la situación que estamos viviendo. Ha caído mucho la recaudación en los municipios. Bueno, también, obviamente, es lo que sucede al gobierno nacional y provincial también, y pensamos entre todos posibilidades de salir, de seguir teniendo presencia, porque el Estado hoy, el rol del Estado es el que tiene que direccionar, vehiculizar y salir de este momento de la mejor manera, y a la vez, bueno, son dificultades que compartimos, ¿no? En un municipio como Quilmes,
Atravesamos, hace 48 horas venimos atravesando lluvias, tormentas. Hoy tuvimos más de 40 palos, postes de luz caídos. Bueno, los trabajadores municipales tienen que salir a trabajar. Seguro. Todas estas cosas se comparten porque son demandas que un municipio sigue teniendo. Bien. Esto lo ponemos en común y el gobernador ha escuchado, por eso ha dispuesto fondos de la provincia de Buenos Aires extraordinarios para que los municipios podamos pagar sueldos, entre otras cosas que debemos seguir ocupándonos. Bien, Mayra, habíamos prometido una nota corta, nos extendimos un poco, así que gracias. Ya es hora de ir a dormir, me parece. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches y a las familias a seguir quedándose en casa, por favor. Bien, ese es el mensaje. Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, en el cierre ya de 4 días. Spillman, gracias. Gracias a vos, Facu. Perdón, Spillman, ¿qué edad tenés vos? Tengo 39, Facu. ¿Usted cuánto? ¿Usted tiene más? ¿Muchos más? Spillman, le dije, Spillman. ¿Muchos más tiene usted? ¿Cuántos años tenés? 39, ¿usted? Me parece. ¿Usted? Spillman. ¿Estaba cerca de los 5 o de los 4? Le voy a dar el 5 dato. o 4 usted. Quédense, llega... Cuente usted, pastor. Equipo. No le voy a dar el dato. No voy a dar el dato. 40 nada más. Por favor. Hasta mañana a las 10. Chau, chau. Nos reencontramos.